Listo, ya empecé a grabar. Bueno, quiero empezar entonces con un pequeño y rápido resumen con de lo que hicimos ayer. Introduciremos después la prueba de hipótesis 3, que está relacionada con análisis de varianza, Analysis of Variance, por eso se llama ANOVA, Analysis of Variance. Un ejercicio de esta prueba de hipótesis. Después vamos a trabajar con una prueba de hipótesis 4, que es la famosísima, creo que ustedes la han escuchado en alguna parte, la chi cuadrado, que se denota como una x como itálica con un elevado al cuadrado. Y pues tablas bivariadas, el cálculo de esa chi cuadrado y unos ejercicios sobre chi cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿vale? Entonces, básicamente ayer lo que empezamos a trabajar fue con la prueba de hipótesis 1, que más o menos lo que ustedes deben recordar de eso es que pues esta prueba tiene un enfoque en analizar o comparar la posibilidad que tenemos de extraer una muestra y compararla con la población, ¿correcto? Y para eso hicimos un ejemplo donde trabajamos con el ejercicio sobre las notas altas de un grupo de la especialización versus el resto de la universidad, ¿correcto? Entonces acuérdense que la población de la universidad es la población total, y de ahí sacábamos una muestra de estudiantes de una especialización, de una maestría, y contrastábamos esas notas para ver si existía tal inflación de notas como la universidad estaba temiendo o no. Y pues para poder hacer esa prueba de hipótesis, pues básicamente introdujimos el modelo de 5 pasos y lo seguimos cada uno de esos pasos para concluir que la inflación de notas no era algo premeditado, sino que realmente los estudiantes de la maestría tenían unas características particulares que les permitían sacar más notas que los del resto de la universidad. Después introdujimos la prueba de hipótesis 2, donde básicamente lo que dijimos es que la principal diferencia era que se extraían ahora 2 muestras de la población, y son esas 2 muestras las que íbamos a contrastar para ver si las diferencias que se presentasen en esas 2 muestras podrían ser extrapoladas a nivel poblacional. Y si se acuerdan, pues trabajamos con el ejercicio de la afiliación religiosa de los republicanos y los demócratas para tomar una decisión en términos de qué presidente de Estados Unidos elegir, ¿correcto? Dijimos que había unas pequeñas diferencias en términos de la prueba de hipótesis 1 y la prueba de hipótesis 2, particularmente la prueba de hipótesis 2 lo que nos permite es, digamos, determinar una hipótesis nula de manera diferente a la hipótesis 1, en el sentido que la afirmación de no diferencia de la hipótesis nula de la prueba de hipótesis 2 es una en la cual las 2 muestras son iguales, o sea, no, para este ejercicio en particular, lo que uno supondría con la prueba de hipótesis nula es que tanto la afiliación religiosa de los republicanos como de los demócratas no tiene ninguna incidencia sobre la elección de presidente de Estados Unidos, mientras que en la prueba de hipótesis 1, la hipótesis nula es una de no diferencia entre esa población de la universidad, los estudiantes de esa universidad en su conjunto, y los que extraje de la única muestra que estoy analizando para los estudiantes de la maestría. O sea que no hay, digamos, ninguna característica particular que los diferencia a a esa población de estudiantes versus esa muestra de estudiantes de maestría. Acordamos que independientemente de la prueba de hipótesis que estemos trabajando, las de ayer y las de hoy, toda prueba de hipótesis se diseña para detectar, para determinar diferencias significativas entre lo que estemos comparando, y que esas diferencias no ocurren por cuestión de azar, por cuestión de suerte, y que si existe esa diferencia, es decir, que si negamos la hipótesis nula, pues entonces podemos con un altísimo grado de confianza decir que la población se comporta de una manera determinada a partir de lo que podemos decir del análisis de esa o esas muestras que estudiamos ayer, ¿correcto? Es decir, que el objetivo de la clase de ayer, tanto para la hipótesis 1 como la hipótesis 2, fue determinar si existía una diferencia significativa entre una o entre 2 muestras separadas que se obtuvieron de la población. ¿Correcto? ¿Eso está claro? Este pequeño resumencito está claro de lo que hicimos ayer. Todos lo tienen como Sí, clarito en su cabeza. Bueno, listo. Si hay preguntas, por favor, háganlas ahora.
Y como ya lo tenemos más que claro, el propósito de hacer este tipo de pruebas es siempre intentar rechazar H sub 0. O sea, si estamos rechazando H sub 0, estamos implícitamente diciendo o pensando que debe haber alguna diferencia significativa entre lo que estamos comparando para poder hacer la extrapolación, para poder hacer la inferencia poblacional, ¿correcto? Y para poder tratar de rechazar la hipótesis nula, es decir, determinar si efectivamente hay una diferencia significativa entre lo que estamos comparando, pues introdujimos el modelo de los 5 pasos, que les pedí que lo imprimieran, que lo tuvieran ahí a un ladito, para que hoy también lo podamos utilizar y lo tengan ahí como más presente y no tengan que devolverse a los primeros slides. Y dijimos que los 5 pasos eran: el primero, realizar supuestos y que se cumpla con los requerimientos de la prueba. Aquí dijimos que hay una pequeña diferencia en este primer paso entre la prueba de hipótesis 1 y la prueba de hipótesis 2. Hoy vamos a ver que también hay unas pequeñas diferencias cuando estamos haciendo prueba de hipótesis 3 y prueba de hipótesis 4 en términos de los supuestos. El paso 2 es formular la hipótesis nula y a su vez la hipótesis alternativa, la H sub 1, seleccionar una prueba de distribución muestral y establecer una región crítica. Hasta ahora, digamos, tenemos la posibilidad de seleccionar dos pruebas, la Z y la T, que dependen de nuevo del tamaño de la muestra. Hasta ahora lo que sabemos hacer con la selección de pruebas, y ya sabemos cómo se establece esa región crítica a partir de una Z o de una T, siempre manteniendo el acuerdo que nosotros dijimos que por ahora, a menos de que yo diga lo contrario o en un examen se diga lo contrario, trabajaríamos con un margen de error, una prueba de error del 5%, o sea, un alfa del 0.05, ¿ok? Y el cuarto paso, calcular la prueba estadística, que no es otra cosa más que calcular ya sea el Z obtenido o el T obtenido, que lo hacemos también con una formulita para cada uno de los casos. Eh, digamos que aquí es donde está la parte más tricky, la parte más difícil de anoche, donde para la prueba de hipótesis 2 les mostré una formulita del Z obtenido y el denominador estaba un poquito complicado, entonces nos tocó desglosar esa fórmula del Z obtenido para primero hallar el denominador y después sí hallar el Z obtenido, pero pues eso es básicamente tenerlo claro y saber utilizar la formulita, sumar, restar y dividir, y se obtiene el Z obtenido, que es el paso cuarto. Y el paso quinto, que para que todos se acuerden, pues básicamente consiste en tomar una decisión con relación a la comparación que hacemos del Z crítico o del T crítico con el Z obtenido o el T obtenido de los pasos 3 y 4 para poder determinar si podemos rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, acuérdense que en este pasito lo que hacemos es comparar los Z o los T críticos con los Z o T obtenidos, y si los Zetas o Ts obtenidos caen dentro de la zona de rechazo, entonces podemos decir que rechazamos H sub 0, o sea que son diferentes las muestras que estamos analizando, y por lo tanto podemos tener un altísimo grado de certeza de poder hacer inferencias poblacionales con el trabajo de esas muestras. Si no podemos rechazar H sub 0, es decir, que el Z o el T obtenido no cae dentro de la zona de rechazo, dentro de la zona crítica, entonces no podríamos hacer una inferencia poblacional. Esos resultados, en ese caso, digamos, explicarían muy bien las muestras que estamos estudiando, pero no podríamos decir que toda la población se comporta de la manera en que las muestras nos están mostrando, ¿ok? Y interpretamos los resultados que ya les dije anoche, pues que tiene la característica, tal vez lo más importante del ejercicio es esa interpretación de resultados, porque los deben hacer en función de los ejercicios o de los análisis que estamos realizando. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos anoche, eh, con con unos tonos más altos en algunos momentos, con otros más bajitos en otros momentos, pero básicamente eso fue lo que hicimos durante el día de ayer. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con relación a este resumen? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? En la primera parte de la clase vamos a introducir las pruebas ANOVA. Vamos a examinar cómo vamos a realizar un test de análisis de varianza. Analysis of variance. Por eso es para que se acuerden, ANOVA, ¿qué significa? Análisis de varianza.
pruebas ANOVA o prueba de hipótesis 3. ¿Correcto? Y en la segunda parte de la clase vamos a introducir la última prueba, la 4, que tiene que ver o está relacionada con una chi cuadrado que, como les digo, es la más fácil de hacer, es la más utilizada porque los supuestos son muy básicos y pues vamos a aprender a hacer esa prueba, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer durante la clase de hoy. Entonces, entremos en materia, todos conectados, todos conmigo, y vamos a ver que esto es muy sencillo, muy fácil, no es complicado, ¿ok? Prueba de hipótesis 3, análisis de varianza. ¿Cuáles son las condiciones para poder realizar esta prueba? Entonces, digamos que la prueba inicia por reconocer que vamos a relacionar dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Esto no es nuevo. Acuérdense que anoche nosotros decíamos que toda prueba de hipótesis parte de una pregunta de investigación. Y anoche le dedicamos un ratico también a decir que toda pregunta de investigación, si está formulada, pues tiene que tener unas características específicas, y es que pues contenga dentro de ella la posibilidad de identificar una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, en ese sentido, fíjense que esta condición es la misma que las que veníamos trabajando anoche. Y hablábamos anoche sobre esa pregunta de investigación, y es que es la oportunidad para que nosotros tomemos una decisión de estudiar algo muy específico y muy concreto sobre un tema particular de nuestro interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que dijimos anoche es que si yo, por ejemplo, tengo una preocupación por tratar de entender los fenómenos de violencia en Cali, pues si yo quiero meterme a tratar de entender ese macro tema de la violencia en Cali, cuando yo reviso la teoría, pues me doy cuenta que la violencia se entiende de diferentes maneras. Estamos hablando de homicidios, de violencia intrafamiliar, de violencia en la calle, de robos, de, no sé, maltrato animal, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ese tema se me va agrandando mucho. Si yo quiero explicar toda la complejidad de ese tema, pues yo les decía anoche, nunca vamos a terminar esa investigación, nunca vamos a poder decir algo concreto con relación a ese macro tema. Entonces, lo que nosotros en la academia tratamos de hacer es reducir ese macro tema a una mínima expresión sobre algo que, por ejemplo, particularmente nos interesó cuando hicimos esa revisión bibliográfica. Entonces, si yo, después de haber hecho la revisión bibliográfica sobre la violencia en Cali, encuentro que tal vez los homicidios son el fenómeno más difícil, más recurrente, más explicatorio de la violencia en Cali. Entonces me puedo concentrar solamente en el fenómeno de los homicidios, ¿sí? Entonces esa variable, esa pregunta de investigación va a ir enfocada solamente no en explicar la violencia en Cali, sino los homicidios en Cali como una variable, una variante de la violencia, ¿sí? Entonces, una buena pregunta de investigación, esto es muy importante para ustedes en sus proyectos de grado. Por favor, apúntenle algo concreto, algo específico. Yo sé que todos quisiéramos poder resolver toda la pregunta en su integralidad, pero eso es imposible realmente hacerlo en la práctica, o irresponsable también hacerlo en la práctica. Entonces, traten de concentrarse en algo específico. Entonces, la condición de la prueba NOVA, pues básicamente se mantiene con relación a lo que veníamos trabajando anoche en prueba de hipótesis 1 y 2, y es que pues debemos reconocer la posibilidad de reconocer una variable dependiente y una variable independiente, pero con un pequeño cambio acá. Y es que anoche decíamos que esas variables debían ser medidas a nivel de interval ratio. Con una NOVA, la condición que tenemos que cumplir es la siguiente. La variable dependiente, o sea, la que queremos explicar, se mide o se debería medir a nivel de interval ratio, pero la variable independiente, o sea, las variables explicativas, se pueden medir a nivel nominal u ordinal. Entonces, fíjense que aquí hay un relajamiento de los supuestos de las pruebas de anoche, y la prueba de hipótesis 3 o ANOVA nos permite trabajar con dos variables, una, la de dependiente, que se pueda medir a nivel intervalo razón, pero las independientes o la independiente que se pueda medir a nivel nominal u ordinal. ¿Ok? Entonces, esas son unas condiciones. Se pide o se asume que las variables tengan una distribución normal. Ya dijimos, por defecto podemos determinar que si la variable dependiente es interval ratio, entonces ya sabemos que es normal, pero sí tendríamos que hacer una pruebita para que la variable independiente que estemos analizando, si es nominal o si es ordinal, principalmente ordinal,
pues que tenga una distribución normal. Y si no la tiene, la normalizamos, pero eso va a ser tarea de más adelante entender cómo lo podemos normalizar. ¿Ok? Otra condición es que la prueba no va, de alguna manera entiéndanla, la hipótesis 3 es una extensión de la hipótesis 2, ¿sí? Acuérdense que anoche, cuando estábamos trabajando la prueba T, el ejercicio, el ejemplo en el que trabajamos fue cómo podemos entender la elección de presidente a través de la afiliación religiosa de dos ideologías políticas, republicanos versus demócratas, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido la prueba NOVA es una extensión de la prueba T? En que la prueba T básicamente se puede trabajar con una variable independiente que tenga solamente dos categorías, republicanos versus demócratas. Mientras que una NOVA es una prueba en la cual nosotros podemos trabajarla cuando la variable independiente se divide en más de dos categorías. ¿Sí? Entonces, supongamos, por ejemplo, que no estamos trabajando con el caso de Estados Unidos, sino con el caso de Colombia en términos de las facciones políticas que hay para las elecciones de presidente. Entonces, aquí en Colombia tenemos el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Partido Verde, el Partido de la U. Tenemos varias facciones políticas, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos en Colombia, en el caso de Colombia, se dividen en más de dos categorías. Podemos encontrar 5, 6 o hasta 7 diferentes partidos políticos. Entonces, si yo tengo un ejercicio donde, como el de anoche les digo, vamos a analizar cómo podemos determinar la elección del presidente a través de la afiliación religiosa de los diferentes partidos en Colombia, sabiendo que son 7 u 8 partidos, inmediatamente ustedes dicen, ah, no, como la variable independiente no es una que solamente se divide en dos categorías, sino en más de dos categorías, 7 partidos políticos, entonces debo trabajar una prueba NOVA y no debo trabajar una prueba de hipótesis 2. ¿Sí me siguen esa idea? Una prueba no y la otra, ¿cuál dijiste? La prueba de hipótesis 2, la de anoche, la que trabajábamos Ya, ya. Profe, ¿sí? o sea que Sí, pueden trabajar muchas variables claro que en sí, la y NOVA. es que acuérdense que ¿Sí? nosotros estamos en el mundo social, ¿no? Y el mundo social Ujú. generalmente, una variable no necesariamente siempre se divide en dos categorías, ¿cierto? Se puede dividir en varias, no sé, raza no solamente son blancos y negros, en raza tenemos blancos, negros, amarillos, azules, lo que sea, ¿sí? O sea, son Profe, varias categorías. Entonces, perdón. obviamente, si la estadística nos dijera, señores cientistas sociales, ustedes solamente pueden trabajar con variables que tengan hasta dos categorías, cierre y vámonos porque la estadística no nos va a servir de nada, ¿cierto? Nosotros generalmente, pues encontramos variables que son que tienen más de dos categorías, ¿sí? Entonces, el ejemplo, no sé si fui Profe, claro con el ejemplo que les traté de ofrecer. perdón, profe, Sí. perdón. Pero hasta la prueba de hipótesis 2 sí trabaja con dos categorías, máximo. Hasta dos categorías con relación a la Mm, variable independiente. Si son ok. más de dos, entonces ahí hay una condición, una forma de diferenciar cuando trabajo con prueba de hipótesis 2, cuando trabajo con prueba de hipótesis 3, es que si la variable independiente se divide en más de dos categorías, a partir de tres categorías en adelante, entonces ya tiene que ser una NOVA. Pero es básicamente la misma lógica. O sea, la prueba T y la prueba NOVA es la misma prueba, solamente que la NOVA se puede trabajar con más categorías. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Todos están claros con esa condición? Bien. Acuérdense que esta hipótesis se llama análisis de varianza. Entonces quiero que se concentren en la palabra varianza. Varianza viene de variación, ¿sí? O sea, las variables tienden a cambiar en el tiempo, ¿cierto? No son estáticas, sino que se mueven en el tiempo. Entonces, la siguiente condición es que la variación de las variables que estamos analizando, es decir, las varianzas, para cada una de las categorías de la variable independiente, sean similares, es decir, que haya homocedasticidad. Debemos tratar de cumplir esa condición. Ahorita les voy a explicar más en detalle qué significa la homocedasticidad. Básicamente la homocedasticidad es que la variación entre las variables de las categorías que estoy analizando no cambien mucho. Entonces, si estoy analizando, no sé, 5 partidos políticos, liberal, conservador, la afiliación religiosa de 5 partidos políticos, liberal, conservador, verde, animalista y centro democrático, ¿cierto? De esos 5, pues la variación entre ellos en términos de su afiliación religiosa
no debe cambiar mucho. Si están más o menos cerquita unos entre otras, entonces significa que hay homocedasticidad y por lo tanto podríamos trabajar con una ANOVA. ¿Ok? ¿Claro hasta acá? ¿Qué es lo nuevo que he dicho con relación a lo de anoche? Que la ANOVA nos exige la posibilidad de trabajar con dos tipos de variables, igual que todas las anteriores, pero que la independiente puede ser de un nivel de medida nominal u ordinal. Y que la independiente se tenga que dividir en más de dos categorías. Eso es lo único nuevo que he dicho con relación a lo que hemos venido trabajando a partir de anoche. ¿Ok? Bien, si cumplimos esas condiciones, entonces podemos hacer una ANOVA que tiene el mismo propósito de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, rechazar la hipótesis nula y recoger información para tratar de aceptar la hipótesis alternativa. O sea, en eso no ha cambiado. La razón de ser de la prueba de hipótesis 3 sigue siendo tratar de rechazar H sub 0, lo que significa que la hipótesis nula de una prueba de hipótesis de ANOVA es una afirmación de no diferencia. Entonces, como yo estoy trabajando con una variable que está categorizada en más de dos categorías o está dividida en más de dos categorías, la prueba de hipótesis es que las medias de cada una de esas categorías son iguales. Es decir, es un statement, una afirmación de no diferencia. ¿Cierto? Esta es mi prueba de hipótesis nula en una ANOVA, porque cada una de las medias de cada una de las categorías, la afiliación religiosa de los liberales, de los conservadores, de los verdes, de los animalistas, etcétera, etcétera, no es diferente, no tiene ninguna incidencia para elegir presidente de Colombia, ¿cierto? Entonces, la hipótesis nula en una prueba ANOVA, en una prueba de hipótesis 3, sigue siendo lo mismo que anoche para prueba de hipótesis 1 y para prueba de hipótesis 2, una afirmación de no diferencia, donde las medias de cada una de sus categorías son iguales, ¿sí? Acuérdense que eso fue lo que formulamos anoche. Miren cómo hacíamos la prueba de hipótesis nula para la prueba de hipótesis 1. Decíamos que la media de la población es igual a la única media muestral que determinamos, ¿cierto? Esa es la forma como formulamos la hipótesis nula para la hipótesis 1. Y anoche en la hipótesis 2 decíamos que la hipótesis nula se formula como la igualdad de las dos únicas medias con las cuales estamos trabajando. La media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2. Hoy estamos diciendo que mantenemos el supuesto de que la hipótesis nula es una afirmación de no diferencia y por lo tanto no existiría diferencia entre ninguna de las medias de las categorías que estamos analizando en la variable independiente. ¿Me están entendiendo? Sí, profesora, sí. Es exactamente lo mismo, la hipótesis nula es exactamente lo mismo que lo que hicimos anoche durante toda la noche, tanto para hipótesis 1 como para hipótesis 2. La diferencia es que como la variable independiente ahora es mayor de dos categorías, entonces si tengo una variable con 4 categorías, esta sería la variable independiente. Si tengo una variable de 3 categorías, esta sería la hipótesis nula, perdón. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de decirles acá. ¿Vale? ¿Continúo? Bien. Sí. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, descubrimos esta pregunta de investigación. ¿En qué medida el número de hijos de una familia podría variar de acuerdo a los niveles de clase social de la población? Entonces, acuérdense que yo en un examen, acuérdense que en la vida real a ustedes en sus informes de trabajo no les van a decir, oiga, de acuerdo a los datos, realice una prueba de hipótesis 3, sino que ustedes tienen que analizar la información que tienen para determinar qué prueba es la que pueden hacer. Entonces, en el examen o en el taller o en la vida real, pues yo no les voy a decir, por favor, en este ejercicio hagan una prueba de hipótesis 3. Yo formulo un enunciado y les digo, hagan la prueba de hipótesis que mejor se alinee con este enunciado, ¿sí? Y supongan que el enunciado es este. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles a ustedes cómo pueden empezar a darse cuenta qué prueba pueden aplicar. Entonces, supongan que el enunciado es esta pregunta. ¿En qué medida el número de hijos de una familia podría variar de acuerdo a los niveles de clase social de la población? Entonces, ¿cuál es la recomendación que les hago? Tan pronto tengan el enunciado, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es, con este enunciado, con esta pregunta, ¿puedo determinar la existencia de una variable dependiente y de una variable independiente?
¿Sí? Sí. Bien. ¿Quién me ayuda a ver si existe o no existe una variable dependiente o una variable independiente en este enunciado, en esta pregunta de investigación? En este caso, la variable independiente sería clase social. ¿Todos están de acuerdo con Melanie? ¿La variable independiente es la variable clase social? No, el número de hijos. A mí me parece que es el número de hijos. Néstor dice que es el número de hijos la variable independiente. ¿Todos están de acuerdo con Néstor o con Melanie? ¿Cómo estamos aquí en la votación? ¿En qué medida el número de hijos de una familia podría Perdón, variar de acuerdo a los niveles de clase social de la población? Porque esa es la que vamos a investigar, ¿Cuál? el número de hijos. Pero la variable la que se mueve o la que vamos a tratar de establecer se incide es la clase social. Bien, entonces Néstor lo que nos está diciendo es, la variable dependiente es el número de hijos y la variable independiente es el nivel de clase social. ¿Estamos todos de acuerdo con Néstor o hay alguna persona que piense diferente? ¿En qué medida el número de hijos de una familia podría variar de acuerdo a los niveles de clase social de la población? Entonces, ¿qué quiero explicar yo? ¿Qué quiero explicar yo con esta pregunta? El número de hijos de la familia. que si de pronto si es estrato 1, si las personas de estrato 1 son, pues tienen más hijos o más que las de los de estrato 5. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero explicar? El tamaño de las familias. ¿En función de qué lo quiero explicar? En función de su clase social. Entonces, Las clases sociales. mi variable dependiente es el número de hijos y mi variable independiente es clase social. ¿Correcto? ¿Están conmigo o no? Sí, ¿Se está entendiendo? Ustedes tienen que tener la capacidad sí, sí. cuando vean ¿cómo se dice? La pregunta, cuando vean el enunciado del ejercicio, que ustedes identifiquen cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ok, entonces si estamos de acuerdo que la variable dependiente es el número de hijos o el tamaño de la familia y la variable independiente es el nivel de clase social, entonces ustedes supongan que llegaron a esta pregunta porque han leído una cantidad de bibliografía, ¿sí? Y llegaron a esta conclusión. Y supongan que Melanie leyó bibliografía sobre niveles de clase social y define la variable clase social como una variable de 3 categorías, nivel bajo, medio o alto. Juliana leyó sobre esto también y encontró en otra literatura que la clase social, otro autor la definía como nivel bajo, medio, medio alto y alto. O sea, 5 categorías para Juliana, 3 categorías para Melanie. Y supongan que Juan leyó otra literatura y encontró otro autor que la define como bajo, medio alto y alto, 4 categorías. Entonces, la siguiente pregunta que ustedes tienen que hacer cuando reciben un enunciado es, bueno, ya sé que sí hay una variable dependiente y ya sé que sí hay una variable independiente. Ahora la pregunta es, ¿cómo carajos están medidas esas variables? La variable dependiente es una variable que nominal, ordinal, interval ratio, ¿cómo la podrían definir ustedes? Ese puede ser interval ratio, sí. Y exactamente, debería ser de acuerdo al enunciado interval ratio porque literalmente dice el número de hijos, ¿sí? Entonces, o es 1, o es 0, o es 3, o es 5, o es 12 hijos, ¿cierto? Y podría variar de acuerdo a niveles de clase social, ¿correcto? Y la clase social, ¿cómo la conceptualizamos? Melanie la conceptualizó de acuerdo a sus lecturas en 3 categorías, Juliana en 5, Juan en 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos medir la variable independiente? ¿Cómo viene medida? ¿Es una variable nominal, ordinal o de interval ratio? Ordinal. Ordinal. Es una variable ordinal. Entonces, fíjense que cuando ustedes hacen estas preguntas, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cómo está medida la variable dependiente? ¿Cómo está medida la variable independiente? ¿Cuántas categorías tiene la variable independiente? Pues básicamente las respuestas que están dando estas preguntas les permiten inferir que efectivamente tienen que trabajar una prueba de hipótesis 3. ¿Por qué?
porque la variable dependiente es interval ratio, de acuerdo a las condiciones que estudiamos anteriormente, y la variable independiente está categorizada en más de 2 categorías, de acuerdo a la literatura que supuestamente ustedes leyeron, ¿cierto? Entonces, inmediatamente yo contestando estas 4 preguntas, yo digo, ah, listo. Juan Carlos lo que me está pidiendo aquí es que yo realice una prueba de hipótesis 3. ¿Listo? Entonces, el objetivo de nuestra pregunta de investigación es analizar si la media del número de hijos varía según el nivel de clase social que pertenezca a la persona. Recordar que la prueba ANOVA es una técnica estadística que señala si 2 variables, una independiente, en este caso clase social, y otra dependiente, en este caso número de hijos, están relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente, número de hijos, son diferentes en cada una de las categorías, clase social, de los grupos o de la variable independiente. Es decir, señala si las medias entre 2 o más grupos son similares o diferentes. ¿Bien? Perdón, profe. Sí. ¿Puede mostrar un momentico la diapositiva del ejercicio? Un momentico, la anterior. Esta aquí es la pregunta. ¿En Sí, qué medida sí, ya. el número de hijos de una familia podría variar de acuerdo a los niveles de clase social de la población? Listo, profe. Gracias. ¿Todos están conmigo? Esto está sencillo, ¿sí o no? Sí. Vamos, vamos que vamos. Bien. Así, la prueba ANOVA busca comparar la variación entre, esto es muy interesante, no se me vayan a paniquear con lo que voy a decir ahora. La prueba ANOVA busca comparar, ese es el propósito de la ANOVA, busca comparar la variación entre las categorías de análisis, en este caso clases sociales, y la cantidad de variación dentro de las categorías. Entonces, la ANOVA busca comparar la variación entre categorías, entre la clase baja, media, media alta y alta, y la variación dentro de cada una de las categorías. ¿Qué tanto varía la categoría baja? ¿Qué tanto varía el estrato o el nivel de clase social medio, etcétera, etcétera? Entonces, yo también tengo que darles a ustedes esta información. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí yo estoy conceptualizando teóricamente, aunque ustedes no lo vean un escrito ahí formal, pero debería aparecer en sus trabajos de grado o en sus informes, que la clase social para este estudio está o se debe entender en términos de 4 categorías: clase baja, clase media alta y clase alta. Entonces, de todas las opciones teóricas que yo leí o que ustedes leyeron, yo me voy a alinear más por la que Juan supuestamente leyó, donde ese autor conceptualiza la clase social en esas 4 categorías. Juliana leyó otro autor que la categorizaba en 5 categorías, Melanie en 3. Nosotros como investigadores tenemos autonomía de acuerdo a nuestro objeto de estudio de decir, mire, yo me caso más por la conceptualización de fulanito que por la de sutanito. Entonces, en este caso, yo estoy asumiendo que de los 3, yo me voy a ir por una conceptualización de estructura de clase o de clases sociales como baja, media, media alta y alta. ¿Sí? Puede ser criticada esa conceptualización, puede ser que Néstor venga y me lea mi paper y me diga, oiga Juan Carlos, pero usted ¿por qué conceptualizó la clase social de esa manera y no puso una categoría baja media? Usted le faltó esa, entonces ahí podemos tener una discusión teórica, ¿sí? De por qué yo no metí la clase baja media y solamente me quedé con la baja, la media alta y la alta, pero debe tener una respuesta teórica. Entonces supongamos que yo sencillamente me casé con una conceptualización donde clase social está dividida en 4 categorías. Si hubiera tomado, por ejemplo, un autor que me hubiera categorizado clase social en 2 categorías, solamente en clase baja y clase alta, por ponerlo de alguna manera, como ejemplo, estoy mencionando, ¿trabajaría con una ANOVA? Por una hipótesis 2. Con una hipótesis 2, exactamente. Si trabajo con una categoría de la variable independiente de hasta 2 categorías, la prueba debe ser una prueba de hipótesis 2. Como estoy definiendo clase social como 4 categorías, mayor que 2, entonces debe ser una ANOVA y además porque es ordinal. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta conceptualización de clase media, yo encuentro los siguientes datos, ¿cierto? La media, que es este 6.7. Recuerda nuestro ejercicio. ¿Qué es ese 6.7? Número de hijos.
número de hijos de la clase media. Entonces, en promedio, De clase baja. la clase baja tiene 6.7 hijos. Esta media me está diciendo que la clase media tiene 2.6 hijos en promedio, que la clase media alta tiene un hijo en promedio y la clase alta tiende a tener 1.4 hijos en promedio. Cuando yo hago una revisión de la media en términos de todas sus categorías, ¿ustedes qué ven? ¿A qué conclusión llegan? Que Muy la dispar. hipótesis no la se quita porque es muy heterogénea la respuesta. No, aquí yo no puedo hablar de heterogeneidad ni nada porque estoy Pregunta, Juan concentrándome en la media, no en la desviación estándar, Melanie. La ¿Cómo media es la no me pregunta? dice nada. ¿Qué les dice esta comparación entre medias de Que todas las clases? la clase baja tiene más hijos, ¿no? Que si los comparo, cada una de las clases, en promedio las clases bajas tienden a tener mayor número de hijos que las clases altas. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? A ojo se ve, ¿cierto? Lo que ustedes Sí. están haciendo ahí, de mirar esto, comparando esto así de manera horizontal, están haciendo una comparación entre categorías. ¿Sí lo ven? Comparo la media de la clase baja con la media de la clase media, con la media de la clase media alta, con la clase de la media alta. Entonces, y al hacer esta comparación de manera horizontal, estoy diciendo, estoy comparando entre las categorías de clase social. Y puedo concluir que a través de su media parece ser que las clases bajas tienden a tener mayor número de hijos que las clases altas. ¿Correcto? Que eso está como muy alineado con la teoría. Parece ser que a mayores niveles de pobreza, las familias tienden a ser más grandes, porque hay menor educación, menor control. De reproducción. Educación sexual y reproductiva. Proceso de reproducción. Exactamente, Control menor de la control de natalidad. reproducción, menor control de la natalidad. Entonces parece ser que cuando comparo las categorías entre cada una de ellas a través de su media, pues parece que estoy encontrando algo que está muy alineado con la teoría. Pero ahora puedo pasar a mirar la desviación estándar, la S, ¿correcto? Y la desviación estándar, ¿qué me está diciendo? La desviación. Son relativamente en cada categoría muy cercanas. Bien, Néstor, Pero en la muy clase bien, alta. muy bien. Mira lo que acaba de decir Néstor, todos pongan, repito lo que acabó de decir Néstor. Cuando comparo la desviación estándar de cada categoría tiende a ser muy parecida, ¿cierto? Entonces, esta desviación estándar de uno que me está diciendo que la clase baja tiende a tener entre un hijo más o un hijo menos con relación a su media, ¿correcto? Sí. Tiene sentido la desviación estándar cuando la comparo con su media. La clase media me está diciendo, mire, esta clase tiende a tener un poquito más de medio hijo por encima y por debajo a su media. Este también, o sea, todos están muy parecidos en términos de que tienen un hijo o un hijito, un poquito más de un hijito en relación a su media, ¿sí? Pero la desviación estándar tiene sentido cuando lo comparo con su propia media, no entre las desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La ANOVA, por definición, es la comparación que nosotros hacemos entre las categorías y la variación dentro de las categorías. Entonces, cuando yo comparo entre categorías, básicamente me concentro en la media y miro el comportamiento para ver qué pasa, si está cambiando mucho o no está cambiando mucho. Pero cuando quiero hacer un análisis de la variación dentro de la categoría, es coger la desviación estándar y compararla con su respectiva media para decir qué tanta variación hay dentro de la clase social. ¿Sí me hago entender? Entonces, en resumen, la ANOVA es una comparación entre las categorías con cada una de sus categorías, dentro de sus categorías. ¿Sí? Miren lo que voy a mostrarles a continuación para que entiendan el análisis que estoy haciendo. La comparación de las medias, ¿cierto? De las medias muestra importantes diferencias entre las categorías de clase social y el promedio de hijos. Claro, tengo una categoría que tiene casi 7 hijos comparado con una que tiene entre 1 y 1,5 hijos. Las medias me está diciendo que hay una gran variación entre las categorías. ¿Sí me lo están entendiendo? Pero
La comparación de la desviación estándar muestra muy poca variación dentro de las categorías. O sea, cada categoría varía muy poco con relación a su media. Siempre se mantiene más o menos entre uno en promedio, un hijo por encima, un hijo por debajo, más o menos, ¿sí? Entonces, repito, la comparación entre entre categorías se realiza a partir de la media y lo hago de manera horizontal. La comparación dentro de las categorías se hace con la desviación estándar y se hace de manera vertical. ¿Sí lo están viendo? Entonces, ¿qué puedo decir sobre este conjunto? Es decir, que las clases sociales son muy diferentes entre ellas en relación a su número de hijos, ¿cierto? Se nota que son muy diferentes las clases sociales entre ellas, pero son muy similares dentro de cada una de ellas. Entonces, los pobres van a tener relativamente un número siempre superior al número de hijos porque su desviación estándar lo va a ubicar siempre por encima que la desviación estándar de la clase baja. Entonces, esto que estoy acá poniéndoles es como el resumen de todo el cuadro. Este cuadro, cuando comparo entre categorías con dentro de las categorías, me dice que las clases sociales son diferentes entre ellas, ¿cierto? ¿Sí las ven que son diferentes o no? En términos de número de hijos, pero son muy similares, no varían mucho dentro de cada una de ellas. Claro, cada una tiene una desviación estándar muy parecida. Supongan que la clase media, supongan como ejercicio, que la desviación estándar de la clase media hubiera sido 7. ¿Qué le estaría diciendo esa desviación estándar acá de 7? No 0.8, sino 7. Pues varía mucho más pues la cantidad de hijos en esa clase social, En ¿no? esa clase social en promedio. O sea, si fuera 7, tenemos familias de clase media que tienen menos 5 hijos Ajá, a exacto. tener hasta 9 hijos. Sería una exageración lo que estoy diciendo, pero fíjense esa cantidad de variación dentro de la categoría. ¿Ok? Entonces, como las desviaciones estándar tienden a ser como muy estables, si las ven, 1.8.9, 1.1, pues la variación dentro de la categoría en términos de número de hijos no varía mucho entre ellas, pero sí hay una gran Alrededor de variación uno. En todas entre. las casas está alrededor de uno. Exactamente, exactamente. Uno por encima, uno por debajo. No varían mucho dentro de las categorías. Las clases bajas van a seguir siendo, siguen teniendo mayor número de hijos, mientras que las clases altas tienden a tener menor número de hijos a través de su desviación estándar. ¿Me siguen? Entonces, la lógica de una prueba ANOVA es comparar la variación que existe entre las categorías cuando comparamos sus medias, o sea, hacemos un análisis como horizontal, con la variación dentro de las categorías y es cuando hacemos el análisis por categoría, o sea, de manera vertical. Ahorita me lo van a entender mejor con un ejercicio más claro, ¿ok? Por ahora me interesa mucho es que tengan clara en su cabecita la lógica de lo que estamos haciendo con una ANOVA. La ANOVA compara cuánto varía el valor de cada categoría entre ellos con su variación dentro de cada una de las categorías. ¿Ok? La prueba ANOVA consiste en comparar, entonces, repito, la variación, la cantidad de variación entre y dentro de las categorías. Entre con las medias, dentro con las desviaciones estándar. ¿Ok? Por lo tanto, entre más grande sea la diferencia entre categorías, o sea, si hay una diferencia grande entre el número de hijos por cada clase social, medidas a través de su media, en relación con la diferencia dentro de las categorías, medidas a través de la desviación estándar, será más probable que H sub 0 de no diferencia, la hipótesis nula de no diferencia, sea falsa y por lo tanto se pueda rechazar. Entonces, en este ejercicio en particular, con estos datos en particular, yo estoy viendo que hay una gran diferencia entre medias, pero hay más bien poca diferencia dentro de las categorías, ¿correcto? Entonces, es posible que el resultado de este ejercicio, solamente con ver los datos, me esté conduciendo a decir, puedo rechazar la hipótesis nula. O sea que debe haber una gran diferencia entre clase social para determinar el tamaño de las familias de los hijos. Vamos a ver si llegamos allá o no. ¿Claro? Entonces, eso es como la regla decisoria. Si hay gran variación entre medias, pero poca variación dentro de las categorías, entonces puede ser que podamos rechazar H0, pero tenemos que hacer la prueba de hipótesis para eso. Bien, bueno, esto me lo voy a saltar.
Bien, entonces, atención todas y todos aquí, que es muy importante lo que voy a hacer. Les voy a proponer una metodología que me parece que es importante cubrirla de la manera en que se las voy a proponer para que los encuentre un poquito frescos en este momento. Entonces, vamos a calcular la ANOVA, vamos a hacer la prueba de hipótesis 4, pero la forma en que lo voy a hacer es de la manera que está aquí en rojito. Voy a calcular la ANOVA empezando por la parte más difícil, que es el paso cuarto del modelo de 5 pasos. ¿Cuál es el propósito del paso cuarto? Obtener o estimar La prueba la estadística. prueba estadística. Y en este caso, cuando trabajamos con una ANOVA, pues vamos a trabajar con una prueba F. Ah, estamos metiendo una nueva prueba. Entonces, ahora ustedes van a ir al apéndice D de dedo, donde tienen una tabla de la distribución F. ¿Ok? Con esa tabla es la que vamos a trabajar para calcular ANOVAs. Entonces, cuando estoy trabajando con ANOVAs, la prueba que voy a utilizar es una prueba F. ¿Ok? Cuando estoy utilizando una prueba ANOVA, cuando tengo dos variables, una dependiente que es interval ratio, una independiente que es nominal u ordinal, y que la variable independiente esté medida en categoría, en un número de categorías que sea mayor que 2. En ese momento yo sé que es una ANOVA. Y si es una ANOVA, entonces inmediatamente sé que tengo que irme a trabajar con la prueba F, la prueba Z, la prueba T, no van a existir. Solamente voy a trabajar con una F. ¿Me entienden? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, por favor, todos ojalá estén conmigo, voy a calcular el F obtenido, o sea, el paso cuarto. Voy a irme directo al paso cuarto, que es lo más enredado de la prueba ANOVA, ¿correcto? Porque quiero coger los frescos acá. Y después, cuando calcule el F obtenido, me devuelvo al paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya lo tendríamos resuelto, y paso 5 para tomar la decisión de si podemos extrapolar el resultado a la población o no. ¿Me entienden esa partecita? Sí, sí. Bien, entonces, paso cuarto. Entro directamente a calcular el paso cuarto, es decir, el F obtenido. Entonces, ¿cómo voy a calcular el F obtenido que corresponde al paso cuarto del modelo de 5 pasos? Lo primero que tengo que hacer en el paso cuarto es calcular la suma total de los cuadrados. Y la suma total de los cuadrados es igual a la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los valores de la distribución, ¿cierto? Que en este caso sería el número de hijos menos el número total de casos por la media, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la suma, debo calcular, lo primero que tengo que hacer en el paso cuarto es calcular la suma total de los cuadrados a través de esta formulita. Como toda esta diferencia está elevada al cuadrado, yo puedo quitar este paréntesis y multiplicarlo todo al cuadrado y me queda que la suma total de los cuadrados es igual a la sumatoria de cada uno de los valores de la distribución. Acuérdense que tengo una columna de número de hijos, que sería cada uno de los valores de los números de hijos de cada una de las familias, elevada al cuadrado menos n por la media elevada al cuadrado. Entonces, resuelvo esta partecita. La suma total de los cuadrados representa la variación total de los valores de cada categoría que conforman la variable independiente. ¿Ok? La conforma la variable independiente. Después de eso, debo calcular los estimadores de la desviación estándar poblacional y para eso tenemos que calcular la suma de los cuadrados dentro de las categorías y la suma de los cuadrados entre categorías. Por favor, aquí les pido el favor de que entiendan el SSW, el SSB es diferente al SST, ¿ok? SST es la suma total de los cuadrados, SSW es la suma de los cuadrados dentro de las categorías y SSB es la suma de los cuadrados entre categorías. Entonces, fíjense que estoy señalándoles en rojo dentro y entre. En inglés, dentro es within categorías y en inglés, entre es between categorías. Entonces, la B es de between, entre categorías, y la W es within, o sea, dentro de las categorías. Entonces, ¿cómo calculamos cada uno de estos dos estadísticos? La suma total de los cuadrados, otra forma de verlo, es igual a la suma de los cuadrados entre categorías más la suma de los cuadrados dentro de las categorías. Y cada uno de ellos se divide en estas formulitas. La suma de los cuadrados
entre between categorías es igual a la sumatoria de n sub k. Y eso es un nuevo término que no habíamos visto antes en este curso. El n sub, ¿qué es n? En términos La Total. muestra total. Ajá. el valor de casos de la muestra, ¿verdad? Cuando está Ajá. acompañado de un subíndice K, significa que vamos a trabajar con el número de casos de cada una de las categorías. Acuérdense que en clase social está baja, media, ¿cómo es? Baja, media, media alta. Baja, media, media alta y Eso, alta. baja, media, media alta y alta. Gracias. Entonces, acuérdense que, ay, perdón. Entonces, N sub K es el número de casos de cada subcategoría, ¿cierto? N sub K, número total de casos de cada categoría. Entonces, el número de casos de la categoría baja, media, media alta y alta. Y multiplicado por la diferencia entre la media de cada subcategoría, o sea, la media de la clase baja, la media de la clase media, la media de la clase media alta y la media de la clase alta, menos la media total. Fíjense que X rayita sub K es diferente a X rayita. La X rayita sub K es la media de cada una de las categorías y la X sin la sub K es la media de toda la muestra, de todos los casos. ¿Ok? Elevado al cuadrado. Entonces, la suma de los cuadrados entre categorías es igual a la sumatoria del n sub k multiplicado por la diferencia de la media de cada una de las categorías menos la media total elevado al cuadrado. Y la suma de los cuadrados dentro de las categorías, within categorías, es igual a la sumatoria de cada uno de los valores de la distribución menos la media de cada una de las categorías elevado al cuadrado. ¿Sí? Estos son puras formulitas que ustedes dicen, qué jartera, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio y van a ver que es muy sencillo de hacerlo cuando tenemos los datos. ¿Ok? Por ahora me interesa que me sigan en la idea de que para calcular el F obtenido que corresponde al paso cuarto del modelo de 5 pasos, primero tenemos que calcular la suma total de los cuadrados, posteriormente calcular la suma de los cuadrados entre categorías, después la suma de los cuadrados dentro de las categorías y aquí construir los estimadores de la varianza poblacional. Para hacer esto debemos calcular cada suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados entre categorías y la suma de los cuadrados dentro de las categorías por sus respectivos grados de libertad, así. Entonces, los grados de libertad para la suma de los cuadrados dentro de las categorías es igual a n menos k. N es el número total de casos menos el número de categorías. ¿Cuántas categorías estamos analizando en este ejercicio? 4. 4, exactamente. Clase social, en este caso lo conceptualizamos a través de 4 categorías. Entonces, n total menos 4, que sería el número de categorías que estamos analizando. Y los grados de libertad para la suma de los cuadrados between, entre categorías, es igual a cada una de las categorías, al total de las categorías menos 1. O sea, 4 menos 1 es igual a 3. Ya lo calculamos. Ahorita lo vamos a hacer puntualmente. Y por último, para calcular el F obtenido del paso cuarto, tenemos que determinar el cuadrado de las medias de dentro de las categorías y se hace con valores que ya calculamos atrás. Es el valor de la suma de los cuadrados dentro de las categorías dividido por los grados de libertad dentro de las categorías y el cuadrado de las medias entre categorías se determina a través de el valor que ya determinamos atrás de la suma de los cuadrados entre categorías sobre los grados de libertad entre categorías. Y eso nos lleva entonces ya a determinar el F obtenido, ¿correcto? Usar la tabla de distribución F, el apéndice D, para determinar el valor. Entonces, el F obtenido es igual a al cociente entre el cuadrado de las medias de entre sobre el cuadrado de las medias de dentro. O sea, y eso ya lo tenemos acá. ¿Sí lo ven? El valor de acá sobre este me da el F. Ojo, en la medida en que la variación entre, o sea, si el número, acuérdense que esto es una división, ¿no? El cuadrado de las medidas de entre sobre el cuadrado de las medidas de dentro. Entonces, este cuadrito lo que quiere decir es lo siguiente. Si el numerador es mucho más grande que el denominador, el F va a ser mucho más amplio, ¿correcto? Y por lo tanto, será más probable rechazar la hipótesis nula. Ahorita lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿correcto?
si el numerador dentro de una definición, perdón, si el numerador dentro de una división es mucho más grande que el valor del denominador, el resultado va a ser un número grande. Entonces, si eso está pasando, si el f es muy grande, pues entonces vamos a irnos muy al extremo de la curva normal. Acuérdense que ese es el f obtenido, que es el que vamos a poner por allá, a ver dónde cae, si cae dentro o fuera. Pues va a ser muy, si va a ser muy grande, es muy probable que vayamos a rechazar h sub 0 porque queda muy hacia la cola, muy metido hacia adentro de la cola. ¿Sí me están siguiendo esa idea? ¿O no? El f obtenido es el que yo pongo en la curva normal para ver dónde cae una vez tengo el f crítico. ¿Sí se acuerdan de eso de anoche o no? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, si el f obtenido es muy grande, el valor es muy grande, pues con seguridad voy a ubicarlo por allá en el extremo de la cola y es muy probable que el f crítico sea menor. Entonces, hay una altísima probabilidad de que tengan que rechazar h sub 0. Ahorita les muestro eso en una grafiquita para que lo entiendan más fácilmente. ¿Correcto? Entonces, el paso cuarto para obtener el f obtenido, más o menos lo que nos dice es lo siguiente. Si la h sub 0, si la hipótesis nula es cierta, entonces no debe haber mucha variación entre las categorías, perdón, no debe haber mucha variación de categoría a categoría. O sea, entre las categorías no debe haber mucha variación. Y por lo tanto, la suma de los cuadrados dentro y la suma de los cuadrados entre debe ser muy similar. Pero si la hipótesis nula es falsa, o sea, se rechaza, entonces debe haber una gran diferencia entre categorías, entre el número de hijos, por allá la clase baja con 7 hijos y la clase alta con un solo hijo, en relación con la diferencia entre los cuadrados de la categoría. Y por lo tanto podemos rechazarlo. Entonces ya voy a mostrarles esto en un ejercicio. Entonces, en resumen, me voy a volver un segundo. Todo esto que estoy mostrándoles acá es para calcular solamente el estadístico que corresponde al paso cuarto del modelo de 5 pasos. Para hacer eso, lo que fue obtenido, tengo que primero calcular la suma total de los cuadrados, después determinar la suma de los cuadrados entre categorías, después la suma de los cuadrados dentro de las categorías, después determinar los grados de libertad dentro de las categorías, los grados de libertad entre categorías, para poder después calcular el cuadrado de las medias de dentro, el cuadrado de las medias de entre, y así poder obtener el f obtenido. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que hacer manualmente para poder encontrar el f obtenido que corresponde al paso cuarto. ¿Se ve complicado? Sí, ¿cierto? Porque son muchas fórmulas. Ustedes van a tenerlo ahí a la mano y solamente reemplazar con los valores que van teniendo en el ejercicio. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hallar ese f observado del paso cuarto con el siguiente ejercicio, que es el mismo que el que había propuesto al inicio de la clase. Entonces, vamos a hacerlo ya con valores, con numeritos. Vamos a hacerlo entre todos, ¿ok? Entonces, si la pregunta de investigación a contestar en la prueba de ANOVA para nuestro ejemplo es, ¿en qué medida el número de hijos de una familia podría variar de acuerdo a los niveles de clase social de la población? Entonces vamos a asumir que nosotros, como lo dije anteriormente, conceptualizamos clase social, mi variable independiente en términos de 4 categorías: clase baja, clase media alta y clase alta. Acuérdense que fue una decisión que yo como investigador asumí desde la teoría, pero ustedes pueden decir, en mi estudio, yo clase social la voy a definir sencillamente como clase baja, media y alta, punto. O otro de ustedes puede decir, no, eso es muy escueto. Realmente existe clase baja media, clase media alta y clase supra alta, porque hay una diferenciación de ingresos altísima. Entonces, si ustedes desde la teoría dicen la categorización de mi variable independiente es de 4 categorías o 5 o 6, eso tienen que respaldarlo teóricamente. O sea, esas definiciones de las categorías de la variable independiente vienen desde la teoría, no por capricho de uno. ¿Sí me están entendiendo eso? Sí, profe, sí. Bien, listo. Entonces, para este ejemplo, yo decidí asumir una conceptualización de clase social que está en 4 categorías. K igual a 4, baja, media alta y alta. Y tengo una información para cada categoría donde alcancé a recoger 7 datos para cada una de las 4 categorías. Entonces, el número total de hijos para cada categoría de las 4 es de 7. Entonces, mi n total, el tamaño total de mi muestra va a ser de 28.
7 datos por 4 categorías, 7 por 4, 28 datos en total voy a tener. ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces, esos son como los datos iniciales. Yo tendría que darles esta información a ustedes, ¿cierto? En un ejercicio. Pero si ustedes fueran los investigadores, si ustedes fueran las personas que están haciendo un estudio, pues ustedes dicen, no, pues yo defino 4 categorías, logré encontrar tantos datos por cada categoría, entonces mi N total es de tanto. Lo define cada investigador, ¿ok? Bien, y este cuadrito les pedí que lo imprimieran, ¿correcto? Para que lo tengan ahí a mano, porque ahorita continúo y debo pasarlo. Entonces, acuérdense que lo que vamos a hacer en esta partecita de la clase es calcular, hallar, determinar el F observado, o sea, el paso cuarto. Y lo primero que yo tengo que hacer en el paso cuarto es determinar la suma total de los cuadrados, que es esta formulita que está acá. ¿Se acuerdan? La suma total de los cuadrados es igual a la sumatoria de cada valor de la distribución elevado al cuadrado menos n por la media total al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando ustedes van a formular, van a hallar el paso cuarto, van a hallar el F obtenido, tienen que preguntarse, ¿tengo el valor de las distribuciones o no los tengo? Entonces, aquí yo se los estoy dando. Fíjense que clase baja tiene 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿correcto? Clase media tiene 7 datos, clase media alta tiene 7 datos, clase alta tiene 7 datos, ¿correcto? Este de acá, esta última fila, es la suma de todos los hijos de la clase media, todos los hijos de la clase, perdón, toda la suma de los hijos de la clase baja, la suma de los hijos de la clase media, la suma de los hijos de la clase media alta y la suma de los hijos de la clase alta. Entonces, tengo 7 datos de número de hijos por categoría, ¿correcto? Si lo ven, sub X sub Y para cada una de ellas. Entonces, esta familia de clase baja tiene 7 hijos, esta otra familia tiene 8 hijos, esta familia tiene 5 hijos. Entonces, ¿yo qué les daría en un examen? Yo les daría estos valores, los X sub Y para cada clase, ¿correcto? Pero no les daría esta columna, ustedes tendrían que hallarla. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo la formulita? La suma total de los cuadrados es igual al X sub Y al cuadrado. Ah, entonces yo tengo que elevar al cuadrado cada X sub Y. Entonces, 7 elevado al cuadrado 49, 64, 25, 9 por 9, 81, 7 por 7, 49, así sucesivamente. La suma de todos los X al cuadrado me da 329. ¿Cuál es la media de categoría? ¿Cuál es la media de hijos de la primera categoría, de la categoría baja? 6.7. ¿Quién me dice qué significa este número? La El media número de hijos. de la primera categoría, de La la primera clase baja. categoría. O sea, la clase baja en promedio tiene 6.7 hijos. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo hallé Sí, este valor? ¿Cómo hallé este valor? ¿De dónde salió este valor, esta media de número de hijos de clase baja? Ustedes ya saben calcular un promedio, ¿no? ¿Cómo, de Pues, dónde lo hallé? se sumaron pues como los datos y se dividieron por la cantidad de datos que estamos usando, Listo, muy ¿no? bien, Juliana. En este ejercicio con la clase baja, ¿qué datos sumaste? Las 7, ¿cierto? Los 7 datos del número de hijos, que me da 47 hijos en total. 47 hijos en total, o sea, la suma de todos estos cosos, de todos estos hijos, perdón, dividido entre 7, me da 47 entre 7, me da 6.7. Esa es la sí. media de hijos de cada categoría. Lo mismo para este dato. La media de hijos para la clase media es de 2.6. La media de hijos para la clase alta es 1. La media de hijos para la clase media alta es 1.4. Fíjense que aquí, dentro de la clase alta, la mayoría de las familias tienden a tener entre 1 y 0 hijos, pero hay una familia que tiene 5 chinos, ¿sí? Pero en promedio tienen 1.4 hijos. ¿Ok? Entonces, ahora, ya tengo este valor. ¿Tengo el N o no lo tengo? El N Sí. total, ¿cuál Sí. es? Sí. 28. 28, exactamente. 7 datos por cada categoría, son 4 categorías, 7 por 4, 28. Y tengo la media total,
Está ahí, 2.9. Sí, 2.9. 2.9, que la saco de la suma de Y las las- medias individuales dividido entre 4 y me da que en total estas, ¿cuántas familias son? ¿Cuántas? 28 familias tienen 2.9 hijos, casi 3 hijos. El total de la muestra tiene casi 2.9 hijos. ¿Ok? Entonces, tengo todos los datos ya para poder sacar la primera formulita, la suma total de los cuadrados. Entonces, voy a parar acá un segundo. Tomen un aire. En la vida real, en un ejercicio, yo les tengo que dar esta información, ¿sí? Para un ejercicio académico, para poder evaluarlos, para poder saber si ustedes están entendiendo, yo les diría, mire, asuman que clase social se conceptualiza en términos de 4 categorías, entonces K es igual a 4. Asuman que cada categoría tiene 7 datos y por lo tanto el número total va a ser 28. Eso se los tendría que yo dar como un ejercicio para evaluar si están entendiendo lo que estamos estudiando o no. En la vida real, ustedes mismos son los que determinan esto. ¿Ok? No confundir esos dos roles. Yo como profesor, pues lamentablemente tengo que evaluarlos. Pero ustedes en sus trabajos, en sus informes, etcétera, etcétera, determinan las clases, determinan las categorías, perdón, de su variable independiente. 4, 5, lo que sea, de acuerdo a sus intereses de estudio. Determinan el número de datos que van a poder obtener dentro de cada una de sus categorías y por lo tanto van a determinar su propio N. ¿Sí? Eso está claro. Pero yo como estoy haciendo un ejercicio para ustedes, para poderlos evaluar, pues tengo que darles como la información que ustedes necesitan. Por lo menos lo que yo necesito darles es que, pues los datos del número de hijos por cada categoría. Entonces yo les voy a dar los 7 datos de cada uno y ustedes calculan los X cuadrados porque los necesitan para esta fórmula y necesitan calcular las medias de cada una para poder determinar la media total. O sea, si ustedes ven la fórmula de la suma total de los cuadrados, les está pidiendo la media total al cuadrado, pero yo no se las he dado. Aquí no está la media total en ninguna parte y acá tampoco está. Entonces ustedes tienen que calcular la media total y para calcular la media total, pues la única forma que tienen que, para poderlo hacer, es calcular primero las medias parciales y de ahí calcular la media total. Entonces fíjense que para poder empezar a trabajar con la primera parte de la fórmula para obtener el F obtenido, pues tienen que hacer todos esos calculitos que aparecen en esta tabla. ¿Me están entendiendo? Sí, profe, No, correctamente. no es difícil. Lo único que ustedes tienen que decir, ok, para poder calcular el F obtenido tengo que hallar primero esta fórmula. Tengo este valor, X sub I, sí, el profe me los dio, aquí están los datos. Pero tengo el X sub I al cuadrado, no, el profe no me los dio, entonces yo tengo que calcularlo. Si tengo el X sub I, solamente lo elevo al cuadrado y empiezo a tener todo esto. ¿Correcto? Menos el N. ¿El profe me dio el N? Sí, sí me lo dio. Por allá atrás está en 28. Pero tengo la media total. No, el profe no me la dio, entonces tengo que hallarla. ¿Cómo hallo la media total? Pero solamente tengo datos parciales. Entonces, pues tengo que hallar la media de cada una de las parciales para poder hallar la media total. ¿Sí lo ven? Es su trabajo, es su cálculo para O sea, poder. suman esas medias y se divide entre el número de Claro, categorías. 6.7 más 2.6 más 1 más 1.4 les da un total. Dividido entre 4 les da la media total. Háganlo. 6.7 más 2.6 más 1 más 1.4 dividido entre 4. 2,925, cuando ya se divide. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, si ya tenemos los datos, los podemos calcular. Y aquí está la misma formulita, la suma total de los cuadrados. Entonces, x sub i al cuadrado. Entonces, me voy a devolver. Ustedes tienen la hojita ahí al lado. Por favor, tenganla ahí al lado. No la cierren. El x sub i al cuadrado es 47. El x sub i al cuadrado es 329. Si lo ven al cuadrado acá, 329 más 50 más 15 más 32. Ustedes calcularon esto. Entonces, la sumatoria del x sub i al cuadrado es precisamente eso. Esta primera parte es 329 más 50 más 15 más 32, menos n, que es 28, multiplicado por la media total, que ya la calculamos atrás, que es 2.9 elevada al cuadrado. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Eso nos da 426 menos la multiplicación de esto elevado al cuadrado, me da 235.48. Entonces la suma total de los cuadrados es 190.52. Eso es un valor, eso no tiene una interpretación por ahora. Lo que pasa es que necesito este valor para poder llegar a calcular el F observado del paso cuarto. ¿Cuál es el segundo
el segundo cálculo que tengo que hallar. Tengo que hallar la suma de los cuadrados between, entre categorías. Y la formulita para calcular la suma de los cuadrados entre categorías es igual a la sumatoria del n sub k. ¿Tengo el n sub k? De las 4 categorías. El n sub k de cuál De es? 20. Es 7 para cada uno de los casos, ¿cierto? Tengo la media de cada categoría. Sí, Sí, ¿cierto? Ya la llamamos atrás. Tengo la media total. sí. También. Sí, Ya la 2.9. llamamos atrás también. Entonces, esta va a ser mucho más fácil que la anterior. Entonces, miren que es la sumatoria de cada una de las categorías. Entonces, la primera categoría, ¿cuántos n's tiene? 7. Por la media de la primera categoría. ¿Cuál es la media de la primera categoría? 6.7 de los de clase baja. Menos la media total, 2.9 al cuadrado. Más la media de la segunda categoría. ¿Cuánto es el n de la segunda categoría? El n de la segunda, 7 también, ¿no? 7 también, exactamente, porque les di 7 datos. Todos tienen Y 7. Cada todos categoría tienen tiene 7. Y la media de cada una y la media total por cada una de las 7 categorías. Fíjense que yo puedo ser bien caspa con ustedes y ponerles una piedrita en el examen, ¿cierto? Y decirles, miren, el n total es 28, ¿cierto? No, perdón, el n total es 27, no 28 como se los dije en un principio. Es decir, que tengo, por ejemplo, 7 datos para la categoría 1, 2 y 4, pero solamente tengo 6 datos para la categoría 3, o sea, para la media alta. Si yo les pongo esa piedrita y ustedes están calculando la suma total entre categorías, aquí va 7, ¿cierto? Más esto, más 7, pero aquí no sería 7, sino 4. 6, porque 6. la tercera categoría solamente tiene 6 datos y la cuarta tendría 7 categorías. Entonces tienen que tener cuidado, porque la fórmula dice el n de cada categoría. En este ejemplo yo les puse, me voy a volver al cuadro otra vez, que tengo 7 datos para cada una de las 4 categorías, pero puede ser que yo no encontré un dato para una categoría y me quedé con 6. Entonces, ahí tienen que tener cuidado de no caer en la trampita. ¿Ok? Resuelven esto, ¿correcto? Y les da 7 por esto, más 7 por esto, más 7 por esto, más 7 por esto, y le da que la suma de los cuadrados between, entre categorías, es igual a 131.27. Si ustedes revisan hacia atrás, después de hallar la suma total entre categorías, tengo que hallar la suma total dentro de las categorías, el SSW, ¿correcto? Entonces, tengo que encontrar el SSW y podemos usar la formulita, el SST igual a SSB más SSW, ¿cierto? Que está acá. ¿Qué es lo que tengo que hallar acá? Este valor. Tengo la suma total de las entre categorías, ¿la tengo el dato? Sí. Y tengo la suma total, la suma de los cuadrados totales. Sí. Entonces, sencillamente puedo hallar el SSW que lo necesito despejando la formulita. SSW es igual a SST menos, porque pasa al otro lado del igual, SSB. Entonces, el SSW se determina a través de esta formulita. ¿Tengo los datos del SST? Sí, atrás lo tengo, 190 menos 52, y el SSB, la suma de los cuadrados between, entre categorías, es 131.27, que lo acabamos de hallar. Entonces el SSW es 59.25. Fácil, ¿no? Bien. Sí. Después de esto, tengo que hallar los grados de libertad para cada una de las dos, de las entre y dentro de las categorías. Entonces, por fórmula, los grados de libertad para dentro de las categorías es igual a n menos k. ¿Tengo n? Sí. Sí, 28. ¿Tengo k? Sí, también, ¿no? ¿Cuál es? Pues cada categoría. ¿Cuál es? 4. ¿Cuáles son? 4. 4. Entonces, categorías. 28 menos 4 me da que los grados de libertad dentro de las categorías es igual a 24. Y los grados de libertad entre categorías es igual a k menos 1. ¿Es igual a qué? 4 menos 1. 4 menos 1. Número de categorías, 4. Menos 1 igual a 3. Entonces, los grados de libertad entre categorías es igual a 3.
Ya van a darse cuenta para qué es útil esto. Y si ha hecho todos los cálculos, entonces ahora puedo hallar el cuadrado de las medias dentro de las categorías, que es igual al cociente, a la división entre la suma de los cuadrados dentro de las categorías sobre los grados de libertad dentro de las categorías. ¿Tengo este dato? Sí, sí. Lo calculamos acá, ¿sí lo ven? Aquí está 59. calculadito. 59.25 y tengo los grados de libertad dentro de las categorías. Sí, lo calculamos Sí. atrás. 24. Entonces, el cuadrado de las medias de dentro de las categorías es igual a 2.47. Y adicionalmente tengo que determinar el cuadrado de las medias de entre las categorías, que se calcula a través de la división entre, o el cociente entre, la suma de los cuadrados entre las categorías sobre los grados de libertad entre las categorías. ¿Tengo este valor, el numerador? Sí, lo calculé atrás, ¿verdad? 131.27 y tengo los grados de libertad entre las categorías que lo calculamos atrás también, 3, eso me da 47.76. Sabiendo esto, entonces ya puedo calcular el f cuadrado por fin. Todo esto para llegar hasta acá, el f cuadrado que es el paso cuarto. Entonces el f cuadrado, escúchenme a mí, el f observado. El f observado es igual a al cociente entre el cuadrado de las medias entre y el dividido por el cuadrado de las medias de dentro. ¿Tengo los valores? Aquí están. 47.73 sobre 247 me da que el f obtenido es igual a 17.72. ¿Ok? Este es el f obtenido que corresponde al paso 4 de nuestro modelo de 5 pasos para determinar las pruebas de hipótesis. Entonces, la ANOVA, digamos, lo más complejo de la prueba de hipótesis ANOVA es calcular este bendito f obtenido, que se hace siguiendo cada uno de los pasitos que les acabo de mostrar para llegar hasta acá. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todavía no vaya a pasar todavía. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, voy a empezar de cero. Voy a empezar desde el paso 1, 2, 3, 4, que ya lo tenemos, y 5 para tomar una decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Tengo un ejercicio donde me está diciendo que parece ser que el tamaño de las familias depende de la estructura de clase, de la clase social. ¿Correcto? Y la evidencia que tengo de las muestras que obtuve de la población en general parece ser que es consistente con esa pregunta. Parece ser que las familias pobres tienden a tener un número más grande o unas familias más grandes en términos de números de hijos que las familias ricas. Pero eso es cierto a nivel muestral, a nivel de los datos de muestra que tengo. Entonces, la prueba de hipótesis que vamos a desarrollar, que ya empezamos con el paso cuarto, va a permitirnos determinar si para toda la población de Colombia esa misma realidad se presenta o no. Si puedo generalizar esos datos de muestra o esas conclusiones de muestra para toda la población. ¿Me están siguiendo? Esa es la lógica de lo que estamos haciendo. Bien, entonces, una vez hemos calculado la prueba estadística F correspondiente a una prueba de hipótesis paso cuarto, ahora sí podemos continuar con los 5 pasos tradicionales. Entonces, en realidad ustedes en la vida real, en su trabajo cotidiano, en su ejercicio de examen, etcétera, etcétera, ustedes el ejercicio lo empiezan desde el paso 1 hasta el paso 5. Yo empecé por el paso 4 porque es más difícil y los quería coger fresquitos para que no se me cansaran una vez lleguemos allá. Yo ya estaba en la región crítica, no entiendo nada, pero claro, ya te voy entendiendo. Sí, entonces, lo que estoy haciendo es ahora sí devolverme. Si ustedes tuvieran un examen, ustedes arrancarían la pregunta, el enunciado, les dejo los datos del inicio, una categoría una estructura social de 4 categorías, con un N, con cada categoría con 7 casos, con un N total de 28 casos, y les doy los datos de cada categoría. Y hasta ahí llego yo, buena suerte y hasta luego. Y ustedes arrancan por el paso 1. Realizar supuestos, formular hipótesis, seleccionar, calcular la prueba estadística. Lo que pasa es que metodológicamente solamente para la clase, repito, con el propósito de coger los fresquitos,
me concentré en la parte más difícil de toda la prueba, que es el paso cuarto. Pero ahora, para poder utilizar ese resultado que ya tenemos, tengo que empezar paso 1, paso 2, paso 3, paso cuarto, que ya lo tenemos, y finalmente paso quinto. ¿Me siguen? Entonces, por favor, no arranquen por el paso cuarto. Siempre arranquen por el paso 1 y continúen. Porque acuérdense que si ustedes no cumplen con los supuestos, nunca van a llegar al paso cuarto. ¿Sí? ¿Me siguen? Pues claro, por eso te digo que estaba más perdida, Ok, pero ya. entonces, solamente fue una metodología que decidí utilizar de esa manera para, espero, beneficio de la clase y que me entendieran que la parte más difícil del cálculo, que era la prueba del paso cuarto, los cogiera fresquitos. Pero en realidad ustedes arrancan desde el paso 1. Todos me entendieron, ¿verdad? ¿O hay alguno que se ha perdido con esa vuelta que le estoy dando? No, está bien. Bien, listo. Entonces, empecemos desde el principio. Paso 1, realizar supuestos y que se cumplan con los requerimientos de la prueba. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de la prueba de hipótesis 3? Si ustedes ven que las muestras a analizar sean aleatorias y que se hayan determinado a través de el IPSIM. O sea, ¿cuántas muestras necesito para este ejercicio que estoy analizando de estructura de clase con relación al tamaño de la familia? 4 muestras. ¿De quién? De los diferentes clases sociales. ¿Correcto? Entonces, cada una de ellas deben ser aleatorias y que se hayan determinado a través del IPSIM. Segundo supuesto, que el nivel de medida de la variable dependiente sea interval ratio. ¿Lo es para este ejercicio? Sí. Sí, porque claro. estoy hablando de número de hijos, ¿correcto? Tercer supuesto, que la distribución muestral de la población sea normal. Entonces, ojo, la población no la muestra. Si la variable dependiente es interval ratio, entonces estoy hablando de una distribución normal. Entonces, le puedo dar cabida que es supuesto. Y que las varianzas de la población sean relativamente iguales. Asuman por ahora, yo no les voy a poder acá a probar si son iguales o no. Asuman que ese cuarto supuesto siempre se va a cumplir. Van a decir las variables, las varianzas son relativamente iguales. ¿Ok? Paso 1, check. Si se cumplieron esos 4 supuestos de la prueba de hipótesis 3, nos vamos al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2, ¿ya es crear las hipótesis? Las hipótesis. Formular la hipótesis. Sí. Formular la hipótesis nula y de paso de una vez su alternativa. Entonces, Sí, yo tengo una pregunta, qué pena. dale, Espera. Juliana. Dale, Es Juliana. importante que solo la variable dependiente, por supuesto, sea interval radio porque las otras básicamente ya son nominales o... Sí, ¿cierto? sí, exactamente. Mejor dicho, para este supuesto solamente veo la dependiente, las independientes no las miro todavía. Sí, las independientes pueden ser o interval ratio o en cualquier otro nivel de medida, pero necesitas que la dependiente sea interval ratio, sí o sí. Entonces, si estás trabajando con una dependiente que es, no sé, ordinal y una independiente que es ordinal, no puedes hacer ya la prueba de hipótesis 3. No es el 3, listo. No haces 3. Ni tampoco 2, ni tampoco 1, porque si te das cuenta, esas 3 pruebas de hipótesis requieren interval ratios. ¿Ok? Entonces ya de paso descartas la 1, la 2 y la 3. Te quedaría la 4 a ver si de pronto. O si no, cierra y vámonos, mijita. ¿Vale? Listo. Vamos para eso. Bien, entonces, paso 2, formular las hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bien, aquí hay un truquito, una cosita pequeña que hay que hacer. Recuerden que para prueba de hipótesis 3, para prueba ANOVA, la hipótesis nula pues sigue siendo una afirmación de no diferencia, tal cual en la hipótesis, en la prueba de hipótesis 2 y 1 que trabajamos anoche. ¿Correcto? Sin embargo, es una afirmación de no diferencia entre las diferentes muestras de las categorías. Entonces, para este ejercicio que tenemos una estructura de clase conceptualizada en 4 categorías de clase social, baja, media, media alta y alta, la hipótesis nula es que las medias poblacionales de esas estructuras de clase no son diferentes, son igualitas. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esa hipótesis nula? Que la estructura de clase o la clase social no explica el tamaño de las familias. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, por su parte, como lo dijimos ayer también, es una negación directa
a la hipótesis nula, ¿correcto? Pero en este caso, como tenemos 4 muestras diferentes de 4 categorías diferentes, entonces la hipótesis nula es que al menos una de las medias poblacionales son diferentes. Y se formula de esta manera, porque es que el ejercicio o la prueba, perdón, la prueba no nos dice si son diferentes, cuál de las 4 muestras es la diferente. Puede ser que haya una diferencia entre la clase social 1 y 2, o entre la 2 y la 3, o entre la 3 y la 4, pero no sé claramente dónde está la diferencia. Entonces, la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias poblacionales es diferente, pero yo no sé si es esta, o es esta, o es esta. ¿Correcto? Entonces, la hipótesis nula, repito, en el paso 2, sigue siendo una afirmación de no diferencia entre las muestras poblacionales que estamos analizando de la variable independiente. Y la hipótesis alternativa, que es una contradicción directa a la hipótesis nula, pues nos va a decir que al menos una de las medias poblacionales es diferente. Si al menos una es diferente, ya podemos extrapolar los resultados a nivel poblacional. ¿Correcto? Todo el proceso de prueba de la hipótesis, como siempre, como lo hemos venido haciendo desde ayer, debe girar en torno a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es el propósito, ¿cierto? Toda la prueba de hipótesis va en función de eso. Si rechazamos la hipótesis nula, es decir, que el F obtenido caiga dentro del F crítico, ANOVA no identificará cuál media o medias son significativas diferentes. No me va a decir la diferencia está entre la clase social baja y la media, o entre la media y la media alta, o la media alta y la alta. No, la ANOVA no me permite identificar dónde está la diferencia. Lo que me dice es que hay una diferencia, pero no sabemos en dónde. Por lo anterior, se hace necesario realizar una prueba adicional para determinar esto, y eso lo vamos a hacer después, ¿correcto? Pero por ahora, lo que es importante es que el resultado de la prueba de hipótesis ANOVA nos dice hay una diferencia, pero la prueba no me permite identificar en dónde está la diferencia dentro de las estructuras de clase para este ejercicio. Entonces, se formuló la hipótesis nula y se formuló la hipótesis alternativa. Ya tengo el segundo paso listo. Una vez formuladas las hipótesis, paso al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Pues seleccionar con qué vamos a trabajar, aunque ya sabemos, ¿no? Pues F. Ok, seleccionar la prueba y adicionalmente establecer, determinar el valor crítico, la región crítica. ¿Ok? Paso 3. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, la distribución muestral que le corresponde a una prueba ANOVA es una distribución F. ¿Cómo saben que esto es una ANOVA? Sencillamente porque el enunciado del ejercicio o porque las variables con la cual están trabajando, con la variable independiente con la cual están trabajando, es una variable que se divide en más de 2 categorías. Ya por ese principio ustedes saben que es una ANOVA y por lo tanto, por defecto, van a trabajar directamente con una distribución F. Es decir, ahora sí miren su apéndice D del libro, que es la distribución de F. ¿Ok? Distribution of F. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con una F. Y vamos a calcular, determinar el valor F crítico de acuerdo a esa tabla que está en el apéndice D. Bien, entonces, como estamos trabajando con una variable independiente para este ejercicio que está dividida en 4 categorías, que es la estructura de clase, entonces ya sé que la prueba con la que voy a trabajar es una F. Vamos a mantener nuestro acuerdo de que vamos a seguir trabajando con un alfa del 5%, con un término de error del 5%. Y si ustedes van a la tabla F, aquí está la tabla F, ¿la están viendo en mi pantalla? La tabla F les muestra los grados de libertad dentro de las categorías DFW, ¿correcto? En la columna, en la primera columna, y los grados de libertad entre categorías en la primera fila. Entonces, para poder hallar la región crítica, para poder hallar el F crítico, ustedes tienen que determinar primero los grados de libertad dentro y entre categorías. Repito, la columna 1, que es igual al n sub 1, que está acá, si lo ven en mi pantalla,
o en su libro, el n sub 1 es el valor de los grados de libertad dentro de las categorías. Y el n sub 2 es la primera fila que corresponde al valor de los grados de libertad entre categorías. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Bien, me devuelvo acá un segundito. Sigan ustedes con la tabla abierta. Entonces, acuérdense que ya llevamos esto. Los grados de libertad entre categorías es igual a n menos k. Para este ejercicio n es 28 y para este ejercicio las categorías son 4. Entonces, los grados de libertad dentro de las categorías es 24 y los grados de libertad entre categorías es igual a k menos 1, que es 4 menos 1 igual a 3. Entonces, DFW 24 y DFB 3. ¿Cuál es el F crítico entonces? Buscamos. El DFW es 24, entonces lo busco en la primera columna, 24. Es 24, ¿cierto? Sí, 24. 24. 24 lo busco en la primera columna y busco los grados de libertad entre categorías en la primera fila. ¿Cuánto es? 3. 3. Entonces, la intersección entre 3 y 24 me da que el F crítico es 301. ¿Ok? F crítico es 301. Y pilas con lo que les voy a decir a continuación. Pilas con lo que les voy a decir a continuación. La prueba de distribución F siempre es una prueba a una sola cola, ¿correcto? Por esta razón, los valores en la tabla del apéndice D son siempre mayores a 1, es decir, no hay valores negativos. Entonces, siempre vamos a trabajar con la cola derecha, con la cola derecha, siempre. Entonces, permítanme yo, aquí abro mi tablerito. ¿Cuánto es el F crítico acá? 3.01. Bien, gracias. Entonces, asuman que esta es mi curva normal, ¿cierto? Y al estar trabajando con una NOVA, con una prueba F, entonces solamente van a estar, solamente los posibles resultados para rechazar H sub 0 están contenidos en la parte derecha porque los valores son solamente positivos. Y el F crítico se determina acá, que me dice que es 3, ay, no, perdón. ¿Cuánto nos dio el F crítico? 301. 3.01 y es positivo siempre. Entonces, ese F crítico me determina mi zona crítica o mi zona de rechazo, que siempre va a ser positivo. O sea, fíjense que la zona de no rechazo va a ser mucho más grande ahora porque solamente vamos a trabajar con la cola positiva, con la cola derecha. ¿Correcto? Entonces, por favor, tengan presente cuando estamos trabajando con una distribución F, no existen colas negativas. Siempre vamos a trabajar con valores positivos. Solamente nos quedamos con regiones críticas o regiones de rechazo hacia la derecha con valores positivos. Para este ejercicio nos está dando que el Z crítico, Z crítico no, el F crítico es 3.01 y eso me empieza a delimitar mi zona de rechazo. ¿Correcto? ¿Estamos? Estamos. ¿Claro cómo se usa la tabla F? Uh-huh. Bien, entonces volvamos acá. Entonces, paso 3, check, listo. Ya sabemos el F crítico que es el propósito, ya sabemos que es prueba F y ya sabemos cuál es el F crítico que es 3.01. El paso cuarto es ahora calcule la prueba estadística que para este caso una NOVA sería el F obtenido y afortunadamente ya lo hicimos atrás. Acuérdense que el F obtenido después de todos los cálculos que hicimos nos dio 17.72. ¿Ok? ¿Todos conmigo? Sí. Bien. Como ya tenemos el paso cuarto hecho, F obtenido igual a 17.72, entonces viene el quinto y último paso. ¿Cuál es el quinto paso? Tomar la decisión. Tomar la decisión y sobre todo, por favor, interpretar los resultados. Tomar la decisión, ¿qué significa? Comparar el F crítico del paso 3 con el F obtenido del paso 4.
Y el F obtenido me está dando 17.72. Entonces, con un F obtenido tan alto, ¿dónde cae ese bendito F obtenido? En zona crítica. Por acá Muy en la a la zona derecha. crítica, bien lejos de ese 3.1, ¿no? Acuérdense que esta curvita es infinita, ¿no? Va por acá, ¿sí? Por acá. Ahí supongan que es el 17 punto, no sé qué que me da el F obtenido. Ese es mi F obtenido. El F obtenido es mucho más grande que mi F crítico, por lo tanto cae en la zona de rechazo. Entonces, como conclusión, yo puedo decir, hagan de cuenta que esto es una flecha que estoy dibujando acá, ¿no? Una flechita. H sub 0. Ay, Dios mío, bendito. H sub 0. ¿Qué? ¿Lo rechazo o no lo rechazo? Sí, Lo claro. rechazo. ¿Puedo rechazar o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí. Entonces, como Sí, el porque F obtenido cae dentro de la zona de rechazo, puedo rechazar, valga la redundancia, la hipótesis nula, ¿correcto? ¿Qué significa que rechazo la hipótesis nula? ¿Cuál es la interpretación que me van a dar ustedes con relación a este ejercicio? A ver, los escucho. que... Ay, no tengo el enunciado acá. Acuérdense que el ejercicio será que el tamaño de las familias se pueden, en términos de números de hijos, se puede explicar a partir de la clase social, de la estructura de clase. Entonces, es decir que podemos decir que al menos hay una o más diferencias entre las clases sociales. A ver, Juan, vuelve a empezar de cero. Vas a escribir tu respuesta en el examen, vas a escribir tu interpretación en el informe. Entonces, ¿cómo crees que tu jefe lo va a entender mejor? Vuelve a arrancar. No está mal lo que acabaste de decir, pero completa, digamos, toda la respuesta desde el inicio. ¿Qué es lo primero que tienes que decir? Como que el tamaño de las familias. No. ¿Qué es lo No. primero que ustedes tienen que decir cuando están en el paso quinto y compararon el F crítico con el F obtenido? ¿Qué es lo primero que ustedes identifican? El rechazo. Hay diferencia. Exactamente. Lo primero que identifican es, mire, cuando yo comparo el F crítico con el F obtenido en el paso 5, lo que identifico es que rechazo mi hipótesis nula. Entonces, eso es por ahí inicio. Y mi hipótesis nula es una en la cual decía que no había diferencia, que la diferencia entre clase social no importaba para explicar el tamaño de las familias. Entonces, al rechazar esa hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que parece ser que sí hay una incidencia de la estructura de clase para explicar el tamaño de la familia. Lo que no puedo explicar es si siendo de clase baja o siendo de clase medio alta o alta, tiene esa incidencia, pero sí sé que hay una incidencia. Y se lo puedo confirmar con un 95% de confianza. Es decir, que a nivel general, a nivel de la población en su conjunto, no sé si estamos hablando de Colombia, por ejemplo, o del mundo mundial, esta realidad de que la estructura de clase afecta el tamaño de las familias se cumple. Entonces, si hay un problema en términos de la estructura de clase, hay que apuntar a tratar de resolver esas diferencias entre clases sociales si queremos tener familias que sean menos numerosas, si es lo que se está buscando. ¿Sí me hago entender? Entonces, el orden lógico de la interpretación es primero, como el F obtenido cae dentro del área crítica, dentro del F crítico, entonces podemos rechazar H sub 0. Si el F obtenido no cae dentro, pues no lo podemos rechazar. En este caso sí cayó, ¿verdad? Entonces, como el F obtenido cae dentro del área demarcada por el F crítico, entonces podemos rechazar H sub 0. ¿Hasta ahí todos están conmigo? ¿O hay alguien que se perdió en este momento? Sí, sí, estamos. Bien. Es decir, el número de hijos sí varía significativamente de acuerdo a los niveles de clase social de la población. Por lo anterior, podemos afirmar que variaciones observadas en las muestras que estamos trabajando de clase social sí son importantes para determinar el tamaño de las familias en un contexto poblacional. Y aquí me faltó en la respuesta con un 95% de confianza.
Punto. Entonces yo puedo extrapolar el resultado de este ejercicio que utilicé unas muestras para toda la población objeto de estudio. Entonces, es de la mayor importancia esta conclusión a la que estoy llegando, porque no sé, aquí yo puedo decir, pues si toda la población colombiana o toda la población del mundo realmente se afecta en términos de su tamaño por su condición de clase, entonces yo tengo que hacer algo con la condición de clase, yo tengo que diseñar políticas, tengo que tratar de cerrar esas brechas, tengo que tratar de generar, no sé, diferentes alternativas, porque es que ahí hay algo que se puede hacer para solucionar un problema que son familias grandes en estratos bajos versus familias pequeñas en estratos altos o en estructuras de clase altas. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, entonces aquí el reto, muchachos, grande de esta prueba ANOVA es particularmente calcular el paso cuarto, el F obtenido. Poder pegarle al F obtenido sencillamente es seguir esas formulitas que les presenté al inicio de la clase de hoy para poderlo tener. Después de obtener eso, pues ya es fácil hacer toda la prueba de hipótesis. Sin embargo, por favor, recuerden que la metodología que utilicé en esta primera parte de la clase de hoy es solamente una metodología académica, pero ustedes deben empezar por el paso 1. Deben empezar a estar seguros de que todos los supuestos del paso 1 se cumplen para que puedan llegar a los otros pasos. Porque si ustedes arrancan de un ejercicio real o en su informe real, tratando con el paso cuarto, pero no cumplieron con los supuestos, pues básicamente todo está mal. ¿Ok? ¿Vale? Bien, entonces, si no hay preguntas, sugiero que descansemos un ratico, una media horita si les parece, son las 5 para las 10. Si quieren a las 10:30 nos vemos. ¿Les parece? Listo, profe. Bien. Gracias. Bueno, vamos, Gracias. listo. Nos vemos Chao. en un ratico. Chao. Gracias, chao. Listo, chao.